Ahí sí. Hoy vamos a empezar con una nueva unidad que es de flujo en redes y es bien intuitiva. Acá vamos a ver, bueno, en este punto ya somos expertos, entre comillas, en problemas lineales, ¿cierto? Sabemos resolverlo usando simplex, simplex dual, también tenemos la noción de dualidad. Y bueno, inclusive conocemos técnicas para abordar problemas de programación entera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar una cierta clase de problemas lineales en la cual se pueden decir muchas más cosas. La motivación de esto es bien interesante. Son problemas que están pensados para modelarse en redes. Vamos a introducir la noción apropiada de grafo y nodo. La gracia de esta familia de problemas es que son lineales. En principio uno podría resolverlos con el algoritmo simplex, pero dada la estructura que se tiene en este caso, cuando uno tiene un problema de flujo en redes, hay varias cosas que se vuelven mucho más amigables, ¿ya? Varias etapas del algoritmo simplex que se simplifican un montón y en verdad vale la pena estudiar y escribir, ¿cierto? Un algoritmo por sí mismo en este caso particular. Pero la motivación y las grandes ideas que hay detrás son exactamente las mismas que en simplex. ¿Ya? Entonces, bueno, les adelanté que todos los problemas de flujo en redes que vamos a ver hoy son problemas lineales. Y bueno, la clase de hoy es introductoria. Voy a presentar más que nada los principales problemas de flujo en redes, eh, cuál es la motivación, qué es lo que se trata de modelar y de resolver. Y bueno, eso más que nada, ya no vamos a hablar por hoy de técnicas de optimización ni nada de eso, lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces lo importante de hoy es que entendamos bien qué es una red, qué se entiende por un flujo y qué es lo que se quiere hacer en cada uno de los problemas que vamos a plantear. ¿Ya? Entonces, bueno, flujo en redes. La forma más fácil de entender estos problemas de flujo en redes es la forma visual. Para eso tenemos que tener una noción de grafo. No sé si lo han visto en algún curso, quizá en computación, no estoy seguro si han dibujado lo que es un grafo. Me suena, pero no lo recuerdo. Ya, bueno, no importa porque voy a tratar de explicarlo desde cero y cualquier cosa que no entiendan me preguntan, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la definición teórica. Después vamos a ver el dibujo que espero con el cual se entienda todo. Un grafo es un par n, a, donde n es un conjunto finito. N van a venir siendo los nodos de un grafo y a van a ser los arcos. Entonces n es un conjunto finito y a es un subconjunto de n cruz n. Esto quiere decir que cada arco se escribe como un par ordenado. Un par ordenado de nodos que básicamente nos dice cuál es el nodo origen del arco y cuál es el nodo de destino. Entonces a los elementos en n se les llama nodos y a los pares ordenados en A se les llama arcos. Y acá una nota, un comentario, es que los arcos que vamos a considerar son dirigidos. Eso quiere decir que es importante cuál es la primera coordenada y cuál es la segunda, en el sentido que, por ejemplo, un arco I, J no es necesariamente igual al arco J, I, ya son distintos. Bueno, gráficamente, el grafo se representa de esta forma. En este caso tenemos
un grafo con 5 nodos que están numerados. Ya los nodos se representan usualmente con esta circunferencia. Y en este caso, los arcos están representados con flechas. Y la flecha indica el sentido del arco. ¿Ya? Por ejemplo, el arco que estoy mostrando aquí vendría siendo el arco 1, 2. Eso quiere decir que el arco parte en el nodo 1 y termina en el nodo 2. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije, tenemos un grafo con 5 nodos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos. Y bueno, la idea es que hay varios problemas de optimización lineal que se pueden representar de forma clara mediante el uso de un grafo. Y bueno, en verdad, para mostrarles que esto es cierto, voy a tratar de explicarles cuál es el problema que se está modelando en este grafo. Y bueno, espero que lo entiendan. Si se fijan acá no hay nada denunciado. Simplemente tenemos una figura que representa un problema de optimización. Y si yo les explico qué significa cada uno de los números que están acá entre paréntesis, el problema de optimización se debería entender completamente. ¿Ya? Entonces, como les dije al principio, los grafos y las redes son una forma bastante práctica de representar problemas de optimización. Y por eso es súper importante que se entienda bien qué es lo que se quiere hacer. ¿Ya? Entonces acá este es un problema de envío es un problema de oferta y demanda, de envío de unidades desde un nodo origen, en este caso viene siendo el nodo 1, a los nodos de destino, que en este caso hay dos, el nodo 4 y el nodo 5. Entonces, en cada nodo hay un número, entre paréntesis, que voy a llamar B. Si B es mayor que 0, esto significa que la oferta de la que dispone cada nodo de origen. Y si B es negativo, esto representa la demanda. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que tiene que llegar a cada nodo de destino? Si se fijan en los nodos que no son ni de origen ni destino, que los vamos a llamar nodos intermedios, en este caso el nodo 2 y el nodo 3, no hay ningún número. ¿Ya? Estos nodos no tienen ni oferta ni demanda, simplemente se ocupan para hacer llegar las unidades del producto desde el origen hacia los destinos. ¿Ya? Son nodos intermedios y no van a almacenar ninguna unidad del producto. Entonces, bueno, eso es lo primero. Esto vendría siendo lo que representan los números que están entre paréntesis en cada, no en cada, en algunos de los nodos. Ahora, con respecto a los arcos, también cada arco va a tener dos características. ¿Ya? Entre paréntesis aparecen dos números. Entonces, se los vamos a denotar como U, C. En este caso, el primer número U es la cantidad máxima de unidades que se pueden enviar por el arco y C es el costo unitario del envío. ¿Ya? Por ejemplo, desde 1 a 2 se puede hacer envío de a lo más 15 unidades del producto por cada una de estas unidades que se envíen desde el nodo 1 al nodo 2. Voy a tener que pagar un costo de 4. ¿Ya? Si mando X menor o igual a 15, entonces mi costo va a ser 4 por X. ¿Ya? Entonces, el problema que está representado acá consiste en, bueno, obviamente hacer el envío que satisfaga la demanda. En este caso, toda la oferta se va a enviar a la demanda, puesto que la suma de la demanda es 20 y la oferta también es 20.
Entonces uno quiere realizar el envío de forma tal de minimizar el costo total de este envío. ¿Ya? El costo viene dado por el costo de cada arco, dependiendo de las unidades que se envían por cada uno de ellos. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto fue uno de los primeros problemas que vimos, creo que en la primera clase partimos planteando un problema de este estilo. Y bueno, como les dije, la gracia de la representación en redes es que no necesitamos escribir enunciados, es algo bastante intuitivo que se entiende de inmediato. ¿Ya? Si uno está claro con cuál es la notación, por ejemplo, qué significa B, qué significa U y C, bueno, ya está, no hay nada más que explicar. Ahora, naturalmente, este problema se puede representar de forma matemática, se puede escribir como un problema de minimización con las correspondientes variables. En este caso, las variables vendrían siendo cuál es la cantidad del producto que se envía por cada uno de los arcos. ¿Ya? Entonces acá ocupemos ese criterio, llamemos X y J la cantidad enviada por el arco IJ. ¿Ya? Esto quiere decir la cantidad que se envía desde el nodo I al nodo J. Y digamos que el arco IJ tiene características U y J y C y J. ¿Ya? U es la cantidad máxima que se puede enviar por el arco y C es el costo unitario. Entonces el problema que vamos a llamar general de flujo de costo mínimo es el siguiente. ¿Ya? FCM significa flujo de costo mínimo. La idea es que queremos minimizar el costo total de hacer este envío. Como les dije, el costo se paga en cada uno de los arcos. Así que dado cualquier distribución que nosotros hagamos de estas unidades, recorriendo cualquier camino, cuando yo quiero determinar cuál es mi costo, lo que tengo que hacer es irme a cada uno de los arcos y multiplicar el costo del arco por la cantidad X y J que enviamos. Entonces la función objetivo en este caso es la suma sobre todos los arcos. ¿Ya? Esto quiere decir la suma sobre todos los pares I, J en el conjunto de arcos A de C sub IJ por X y J. ¿Ya? La cantidad que envío por el arco IJ por el costo unitario del arco IJ. Y las restricciones que tengo que satisfacer en este caso son las siguientes. En cada uno de los nodos voy a tener lo que se entiende como el balance, la ecuación de balance. ¿Qué quiere decir? Básicamente que el flujo que sale de un nodo menos el flujo que entra tiene que ser igual a la oferta o la demanda. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, eso es exactamente lo que está escrito acá. Si miran la primera sumatoria, estoy sumando sobre todos los J, o sea, sobre todos los nodos, tales que I, J pertenece a A. ¿Ya? Esta es una ecuación, por cada uno de los nodos. Entonces, si yo fijo un nodo I, en la primera sumatoria lo que estoy haciendo es mirar todos los nodos tales que existe un arco que va desde I hacia J. Entonces estoy sumando todas las cantidades que salen desde el arco I. ¿Ya? Para I fijo, la primera sumatoria representa el flujo que sale desde el arco I
hacia cualquier otro posible arco J. Perdón, nodo J. ¿ya? Entonces, bueno, esta sumatoria es todo lo que sale del nodo I menos lo que entra al nodo I. ¿ya? Ahora estoy sumando sobre todos los nodos K, tales que K, I pertenece al conjunto de arcos. Esto quiere decir, estoy sumando, estoy considerando todos los nodos para los cuales existe un arco que va desde ese nodo hacia I. Y xki es, bueno, la suma de estos xki viene siendo todo el flujo que entra hacia el nodo I. ¿ya? Entonces acá tenemos el flujo que sale de I menos el flujo que entra a I, tiene que ser igual a estos números B sub I. ¿ya? Por ejemplo, en el origen, lo que sale hacia el nodo 2, ¿ya? x1, 2, más lo que sale hacia el nodo 3, que vendría siendo x1, 3, tiene que ser igual a 20. Eso es lo que me diría la ecuación de balance para el nodo 1. ¿ya? x1, 2, x1, 3 igual a 20. Para el nodo 4, lo que me diría es que lo que sale menos lo que entra. Acá hay un único arco que sale desde el nodo 4. Se vendría siendo 4, 5. Ya yo puedo enviar unidades del producto desde un nodo de destino hacia el otro, solamente desde 4 hasta 5. Entonces lo que envío por acá menos lo que estoy recibiendo, x24 menos x34 tiene que ser igual a menos 5. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa como para los nodos intermedios? Porque no vamos a tener ninguna igualdad, porque no tenemos un B. Ya, eso es justo lo que voy a decir ahora, muy bien la pregunta. Para los nodos intermedios, consideramos que el B sub I es igual a 0. ¿ya? Entonces, cuando B sub I es igual a 0, estoy diciendo que estos nodos no almacenan ninguna unidad del producto. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por ejemplo, la ecuación del nodo 2 sería todo lo que entra, o sea, x1, 2. Eso es lo único que entra, ¿cierto? ¿ya? Menos x24 más x25 más x23 tiene que ser igual a 0. Estoy escribiendo las ecuaciones tal como está acá en la formulación canónica, por así decirlo. Si uno las manipula un poco, tiene más sentido. ¿ya? Por ejemplo, bueno, acá me equivoqué porque era menos y menos. Ya esto vendría siendo la ecuación canónica, pero si uno la manipula, por ejemplo, sumo las variables hacia el lado derecho, se entiende mejor que la ecuación me dice que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. ¿ya? Si de 1 a 2 me llegaron, no sé, digamos 10 unidades, lo que yo envío de 2 a 4, más lo que yo envío de 2 a 5, y más lo que envío de 2 a 3, tiene que ser igual a 10. O sea, no puede ser ni más ni menos. No puede ser más porque este nodo no produce, y no puede ser menos porque este nodo no almacena. Y acá lo mismo con la oferta con la ecuación en los nodos de demanda. Ya si multiplico por menos 1, me queda x24 más x34, que esto es lo que entra al nodo 4, ¿ya? Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que envío desde 4 a 5
más las 5 unidades que yo voy a guardar, ¿ya? Porque este nodo necesita almacenar 5 unidades. ¿Ya? Así que probablemente las ecuaciones vistas así son más fáciles de entender, pero en términos, bueno, teóricos, todas las ecuaciones tienen la forma, justo lo que está escrito acá, ¿ya? El flujo que entra, perdón, el flujo que sale, menos el flujo que entra, es igual a la oferta o demanda. Aquí voy a escribir para que recuerden. Para nodos intermedios, B sub I es igual a C. ¿Ya? Entonces, minimizar el costo del flujo sujeto a las ecuaciones de nodos. Fíjense que esta es una ecuación por cada nodo. ¿Ya? Al igual como lo estábamos haciendo acá, escribimos 3 nomás, pero en este caso tendríamos 5 ecuaciones de balance. Y posteriormente tenemos las restricciones de factibilidad, que esta vendría siendo una ecuación por cada arco. En este caso, yo les dije que U era la cantidad máxima que uno podía enviar por cada arco, ya como aparece escrito acá entre paréntesis, la primera coordenada. En general, hay problemas donde podría haber una cantidad mínima que necesita ser enviada por cada arco. ¿Ya? Esa cantidad mínima la vamos a denotar por L sub IJ. Si no hay ninguna restricción que me obliga a hacer envío, un cierto envío por un arco, pueden tomar L sub IJ igual a 0. En este caso estamos diciendo que el flujo es positivo y no puede ser mayor que la cota superior, UIJ. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se pondría ese mínimo si es que estuviese? Es que hay problemas donde es natural. Hay problemas donde te pueden exigir que debes hacer, no sé, un envío mínimo de 3 unidades desde el nodo 4 al nodo 5. Ya estoy inventando, pero hay algunos problemas de modelamiento donde tiene sentido que exista un valor mínimo que uno debe satisfacer. Si no, simplemente tomamos LIJ igual a 0. Ah, explícito entonces. Pensé que tenía alguna anotación extraña. Gracias. O sea, sí, a ver, si quieren, cuando sea el caso, probablemente lo hagamos un par de clases más adelante. Si es que hubiera una cantidad mínima, en vez de un par ordenado, tendríamos una tripleta ordenada. ¿Ya? La primera coordenada sería L, la segunda U y la tercera el costo. Ya tendrían 3 números en vez de 2. ¿Ya? Gracias. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, acá lo dejé escrito para que no se le olvide. La ecuación en los nodos es la ecuación de balance, que se lee de esta forma. El flujo que sale del nodo I menos el flujo que entra tiene que ser igual a la oferta o demanda. ¿Ya? Y si los nodos son intermedios, tiene que ser igual a 0. Esto está relacionado con lo que discutimos el lunes. Muchas veces las variables del problema se consideran enteras. En este caso, lo único que cambia es la restricción que cada X sub IJ pertenece a los números naturales. ¿Ya? Lo que se envía por cada uno de los arcos tiene que ser entero. Esto es cuando, bueno, el flujo no se puede dividir. ¿Ya? No tiene sentido hacer un envío de un medio, un tercio,
o cualquier número real de pi. ¿Ya? Entonces, bueno, si miran esta formulación, o quizás la anterior, sin la restricción de ser natural, si miran esta formulación del problema de costo mínimo, es un problema lineal. ¿Ya? La función objetivo es lineal. De hecho, estamos ocupando la misma notación, la nomenclatura. Esto es un vector C traspuesto por un vector X. Esta restricción de igualdad también se puede escribir de forma matricial como A por X igual a B. ¿Ya? Se puede escribir como A por X igual a B. Y luego tenemos estas restricciones son de desigualdades. Sabemos que si uno juega un poquito con ella, ocupa variables de holgura, la restricción de que x y j es menor o igual a u sub ij se puede hacer entrar acá, ¿ya? Agregando variables de holgura. Y las restricciones de signo, x mayor o igual a 0, van a estar, se van a obtener de forma implícita. ¿Ya? Si L sub ij es igual a 0, se tiene de inmediato. Si no, por ejemplo, si un L sub ij es igual a 2, va a estar implícito en el problema que la variable tiene que ser mayor o igual a 0. Así que lo que estoy tratando de decir es que este es un problema lineal que se puede llevar a forma canónica y se puede resolver con simplex. ¿Ya? Esto va a tener varias ventajas, dada la estructura de red que estamos analizando, va a simplificar harto el simplex. Y bueno, eso lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Ya? Por hoy, simplemente quédense con la idea de que no estamos estudiando ningún problema complejo, ¿ya? Problemas lineales. Sabemos cómo resolverlo. Después vamos a tratar de ser más astutos para no estar iterando. Si es que no es necesario, no vamos a necesitar escribir el tableau y hacer las iteraciones que ustedes ya dominan. Soy el único que lee FCF. Casi. Falta una letra, ¿verdad? Bueno, flujo de costo mínimo, ¿ya? Acá hay que notar que la matriz A, yo les dije que las restricciones de balance en los nodos se pueden escribir como en forma matricial, pero la matriz A que ustedes van a obtener va a ser bien particular. ¿Ya? De hecho, esta matriz no va a ser de rango completo porque la suma de sus filas es igual a 0. Y eso es porque uno escribe una ecuación, si se acuerdan acá, uno escribe una ecuación por cada nodo y, bueno, cada arco, ¿ya? Nuestras variables son x y j, son lo que yo envío del nodo i al nodo j, o equivalentemente lo que envío por el arco ij. Lo que ocurre acá en la red es que cada arco sale de un único nodo y llega a un único destino. Entonces, si uno mira la matriz A por columnas, por ejemplo acá, esta es la matriz del grafo anterior, en cada columna va a haber un único 1 y un único menos 1, ¿ya? Que viene de acá. ¿Ya? Los coeficientes que multiplican a x y j son o bien 1 o bien menos 1. Entonces, esto es algo general, ya que les pongo el ejemplo, pero esto es algo que ocurre siempre, ¿ya? Debido a la estructura de grafo, ¿ya? La estructura de red. Entonces, la suma de las filas de la matriz A es igual a 0, por lo tanto esta matriz no es de rango completo, y si uno asume que la oferta es igual a la demanda,
Eso quiere decir que la suma de estos valores b sub i es igual a 0. Entonces hay una ecuación redundante. Esto quiere decir que uno podría eliminar una de estas restricciones del problema y el problema no cambia. Ya, eso hay una ecuación redundante. Y bueno, esto y otras cosas más nos van a permitir más adelante simplificar harto la resolución de estos problemas. ¿Ya? Pero por ahora, quédense con la idea que estas matrices A, que están asociadas a los problemas de flujo, son bien particulares y tienen esta forma con varios ceros, ya unos y menos uno, que van a simplificar harto nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? A ver, si leemos algunas ecuaciones, por ejemplo, la ecuación asociada al nodo 1, me diría que x12 más x13 tiene que ser igual a 20. Era justo lo que habíamos escrito acá. Y después, si miramos, por ejemplo, la ecuación del nodo 2, nos diría que menos x12 más x23 más x24 más x25 tiene que ser igual a 0, que también lo habíamos escrito acá. Era lo que yo había escrito antes de mover estos términos hacia el otro lado. Y así sucesivamente. Ya son 5 restricciones, una por cada nodo. Y lo que hay que anotar es que los coeficientes son siempre menos 1 y 1. Y si uno mira esta matriz por columnas, la suma de los coeficientes va a ser igual a 0. Ya, entonces, hoy vamos a conocer 4 problemas específicos que caen en la forma de problema de flujo de costo mínimo. Ya son 4 subproblemas que son los más importantes en general en optimización de flujo en redes. Estos se conocen como problema de asignación, problema de transporte, problema de flujo máximo y problema del camino más corto. Entonces, la idea es que estos 4 subproblemas corresponden a problemas de flujo de costo mínimo, ¿ya? Pero aún así, dada su estructura particular, también van a tener algunas veces sus propios algoritmos de resolución. ¿Ya? Pero de aquí hasta el final de la clase vamos a plantear simplemente estos problemas, discutirlos y preocuparnos de que se entiendan bien. Así que yo creo que este es un buen momento para que hagamos el break. De aquí al final vamos a ver los 4 subproblemas que les mencioné en detalle. Los vamos a plantear solamente. Y ya la próxima clase vamos a entrar en lo de la resolución. ¿Ya? Entonces el primero es el problema de asignación. El ejemplo acá está sacado del apunte. Supongamos que el gerente de un gran supermercado con 50 cajas desea saber cómo asignar 50 cajeras a estas cajas. Bueno, acá este está envejecido un poquito mal, un poco sexista, pero lo importante es que hay 50 cajas y 50 personas. Entonces, como el nombre dice, queremos asignar estas personas a las cajas, ¿ya? De forma que el rendimiento sea lo mejor posible. Entonces, básicamente, lo que tenemos dibujado acá, ya el grafo consistiría en las n personas, en este caso n es igual a 50, y las n cajas.
Entonces, en principio, uno podría suponer que no hay ninguna restricción. Por ejemplo, el nodo 1 puede ser enviado a cualquiera de las cajas, o quizás por alguna cierta razón podrían haber restricciones, ¿ya? Pero en principio uno esperaría que del nodo 1 salga un arco hacia cada una de las n cajas, ¿ya? Y en verdad esto no solo para el nodo 1, sino que para las n personas. Ahora, ¿cómo modelarían ustedes la asignación? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la variable de decisión que me dice en qué caja voy a enviar a la persona 1? Les puedo dar una pista. En la primera auxiliar ustedes vieron el problema de la mochila, que es más o menos lo mismo. Tenían que decidir qué objetos metían en la mochila. Habría que ver el mayor beneficio, ¿no? Sí, sí, estoy preguntando un poquito antes. ¿Cuál sería la variable? ¿Cómo representarían la decisión de asignar a alguien a una caja? Quizás un Que me valor. acuerdo, dale José. No, dale, dale. No, es que por lo que me acuerdo del ejemplo de la mochila, como que poníamos un 1 si llevábamos el artículo y un 0 si es que no lo llevábamos. Ya, súper, Entonces, sí, hacer algo así. ya, súper bien. En este caso, uno lo puede hacer de la forma siguiente. La variable x y j va a ser 1 si es que el nodo i, la persona cajera cajero, le corresponde la caja j, y 0 si no. Entonces, eso es básicamente. La gracia es que cada cajera va a ser asignada a una sola caja, ¿ya? Lo que quiere decir que si sumo todo el flujo que sale del nodo i, ya la suma sobre todos los j de x y j, eso me tiene que dar 1. Por otro lado, cada caja va a tener asignado una única persona, así que lo que entra, ya la suma, aquí j está fijo, entonces la suma sobre todos los i de 1 a n de x y j tiene que ser igual a 1. Ya el flujo que entra a cada caja es igual a 1. Y x y j toma solamente los valores 0 o 1. ¿ya? Acá también se supone que hay un cierto criterio de... En este caso, se puede pensar que cada persona tiene un cierto rendimiento en cada caja. Por ejemplo, si a mí me mandan a la caja 1, me cuesta más que si me mandan a la caja 17. ¿ya? En la caja 17 tengo un máximo rendimiento, entonces hay un cierto criterio, unos ciertos coeficientes C sub i j, con los cuales uno quiere hacer la maximización. ¿ya? Uno quiere maximizar la suma sobre cada i y cada j de estos coeficientes multiplicados por la variable de decisión. ¿ya? Entonces, como bien dijeron ustedes, esto se puede modelar con variables binarias, ¿ya? Del tipo 0, 1. ¿Se entiende o hay alguna pregunta? Profe, la doble sumatoria es porque cada persona va a tener un rendimiento como distinto en cada caja, ¿cierto? Entonces por eso tengo que hacer como una doble sumatoria y no una solamente. No, y aparte hay dos variables, estoy por leyendo. Ya, la doble sumatoria es porque uno define una variable por cada arco. ¿ya? Estos son, lo voy a escribir. Una variable por cada arco. Esa es la asignación. ¿ya? Si el arco IJ vale 1, significa que la persona I va a ir a la caja J. Entonces, tenemos n por n variables.
¿ya? Por eso hay que considerar todas las variables, las n cuadrado variables en esta función objetivo. Perdón, las 2n variables. Pero los n cuadrados terminó acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Sí, una variable por cada arco, ¿no? Sí, n cuadrado variable. Ya. El segundo ejemplo vendría siendo, ahí sí, el problema de transporte. Acá la idea es parecida a la anterior. De hecho, vamos a ver al final que el problema de transporte se podría pensar como un problema de asignación. Acá tenemos un grafo con n nodos de partida y ciertas ofertas a sub i mayores o iguales a 0. Y por otro lado tenemos m nodos de llegada con demanda b sub j. Entonces, cada arco ahora, aquí no necesariamente tenemos todos los arcos, pero para los arcos existentes, cada arco IJ tiene asociado un costo unitario de transporte C sub IJ. La idea nuevamente es hacer el envío de forma tal de minimizar el costo. ¿Ya? Entonces, supongamos por ahora que la oferta total, la suma de todos estos números A sub I, es igual a la demanda total, la suma de todos estos números B sub J. Esto es para simplificar las cosas nomás, pero en verdad si uno tuviera una situación en la que no fuera así, hay técnicas de balance que vamos a ver más adelante en detalle. Por ejemplo, uno puede crear lo que vendría siendo un nodo artificial, en el cual uno envía esta diferencia entre la oferta y la demanda, ¿ya? De forma tal de tener el balance. Pero esto no es importante por ahora, ¿ya? Simplemente asumamos que la suma de los A sub I es igual a la suma de los B sub J. Entonces, el problema de transporte consiste en el problema de minimizar el costo de envío. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hay una variable por cada arco. Acá a alguien se le ocurre qué se puede hacer cuando un arco no existe. Por ejemplo, si yo no puedo enviar de el origen 1 al destino 1, como está dibujado acá, ¿qué podríamos hacer con eso? En esta formulación estamos asumiendo que todos los nodos de origen están conectados con todos los nodos de destino, ¿ya? Entonces, por eso está la doble sumatoria de IJ del costo C sub IJ por el flujo XIJ, ¿ya? Aquí de nuevo hay una variable por cada arco. En el caso que esto no sea así, bueno, simplemente hay dos opciones. O bien el flujo XIJ no se considera, ¿ya? No se, cuando uno hace el modelamiento no lo incluye como una variable. O bien, si uno quiere ceñirse estrictamente a esta definición, uno podría considerar el costo asociado al arco que no existe como más infinito, de forma tal que nunca va a ser óptimo enviar ninguna unidad por ahí, ¿ya? Así que se puede hacer esta forma incluso cuando falten arcos. Y las restricciones son simplemente que para cada nodo de origen, ¿ya? Para cada i, lo que sale del nodo i,
Ya el flujo total que sale de ese nodo tiene que ser igual a la oferta A sub i. Ya esta es una ecuación por cada nodo de origen. Y ahora vamos a tener una ecuación por cada nodo de destino. El flujo total que entra al nodo J tiene que ser igual a la demanda B sub J. ¿Ya? Y por temas de modelamiento, podemos asumir también que estos flujos toman valores enteros. En este caso, X y J pertenecen a los naturales para todo I y para todo J. ¿Ya? Y como les dije antes, si miran bien la forma que tiene este problema, uno podría decir que el problema 1, el de asignación, es un caso particular de este problema de transporte. En el caso especial en que n es igual a m, ¿cierto? Porque acá teníamos n cuadrado variable. ¿Y qué más necesitamos? Ah, que la oferta y la demanda son ambos iguales a 1. ¿Ya? A sub i es igual a 1 para todo i. Vendría siendo la ecuación de acá arriba. Y b sub i es igual a 1 para... b sub j es igual a 1 para cada j. Nos vendría dando la formulación anterior. Así que el problema de asignación, si quieren, lo pueden entender como un caso particular del problema de transporte. Pero en general las motivaciones son distintas, así que por eso se diferencian y se identifican por separado. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos con el tercer problema. Flujo máximo. Aquí la idea es que uno tiene un nodo de origen y un nodo de destino. El nodo de origen usualmente se denomina S y el destino o sumidero se denomina T. Entonces uno quiere enviar la mayor cantidad de flujo ¿ya? Mediante esta red. O sea, uno quiere encontrar, maximizar la suma de todo lo que sale del origen. ¿Ya? En este caso, en principio, no puede ser más de 10, porque del nodo 1 solo puedo enviar 2 al nodo 2 y 8 al nodo 3. Pero podría ser que si yo envío 10, esos 10 no van a llegar. Podría ser menos de 10, el flujo máximo. La prioridad es enviar la mayor cantidad posible de flujo que salga del origen y que llegue al destino. ¿Ya? Y acá cada arco tiene restricciones. ¿Ya? Acá este 2 quiere decir que no puedo enviar más de 2 unidades o flujo desde el nodo 1 al nodo 2. Y lo mismo acá con este 8. No puedo enviar más de 8 del nodo 1 al nodo 3. Entonces, bueno, ya les dije, en verdad, se me salió. La función objetivo acá es maximizar el flujo saliente del nodo 1, sujeto a las restricciones de balance en cada uno de los nodos. En este caso, el problema lineal es el siguiente. Acá, para obtener la forma anterior, lo que se hace para escribir el problema en la forma canónica es suponer que todo lo que llega, todo lo que yo envío desde el origen al destino, se devuelve, entre comillas. ¿Ya? Esto no es así, la idea es que esto no es algo que ocurre en la práctica, pero para tener el problema en la forma que nos conviene para la optimización, uno supone acá, uno crea un arco artificial que va desde el destino al origen, y uno supone que todo lo que llega acá se devuelve, ¿ya? Para tener el balance tanto como en el origen como en el destino. Entonces, si lo notamos por XTS, acuérdense que T es el destino y S es el origen, el flujo correspondiente a devolver la cantidad final
desde T a S. Entonces, maximizar este flujo es equivalente a maximizar todo lo que salió desde el origen y llegó al destino, ¿ya? Entonces el problema de maximización de flujo se escribe como maximizar esta cantidad x sub ts sujeto a el balance en S, todo lo que sale del nodo S menos lo que entra, que en teoría lo que entra debería ser solamente la variable xts. Al menos en este dibujo, lo que entra al nodo de origen vendría siendo solamente lo que se devuelve, pero hay otros problemas donde podría ser distinto. Así que en general, lo que sale de S menos lo que entra tiene que ser igual a este flujo, a todo el flujo que se envía. Lo mismo para el balance en T. Lo que sale de T menos lo que entra vendría siendo menos xts, porque acá este arco tiene sentido negativo, ya va desde 6 a 1. Y por último, en cada uno de los nodos intermedios, para todos los nodos que no son ni el origen ni el destino, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Ya? Adicionalmente, si quieren, bueno, no si quieren, en este caso es necesario poner las restricciones de capacidad. Cada x sub ij está entre 0 y este valor máximo u sub ij. ¿Ya? Entonces, todas las sumas se extienden sobre los arcos existentes, y en este arco artificial que uno genera, desde T hacia S, uno asigna capacidad infinito, ya para que no nos genere ninguna restricción. Acuérdense que este arco es artificial, así que para que no nos genere ninguna restricción que pueda perjudicar cuál es la solución óptima de este problema equivalente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, súper. Por último, el problema de camino más corto. Este creo que también lo discutieron en algún auxiliar, ¿o no? Sí, el 2 creo. Ya. Es también uno de los problemas más importantes en redes, ya en grafo. Entonces la idea acá es encontrar el camino más corto, de nuevo, entre un origen y un destino, ¿ya? Entre el nodo S, que generalmente S es el origen y T es el destino. Y acá, bueno, esto significa encontrar una secuencia de arcos, ¿ya? Que sean dirigidos y que vayan desde S a T. La idea es que uno quiere hacer esto de la forma más corta. ¿Ya? Cada arco va a tener un costo, que son los números que aparecen sobre él. Y bueno, esta longitud del arco puede ser varias cosas, ¿ya? Hay problemas en los que es tiempo. Creo que en el que vieron ustedes en auxiliar era la distancia, porque uno quería recorrer toda la ciudad caminando lo menos posible. O también pueden ser derechamente costos. Hago un envío y tengo que pagar un costo. Entonces, bueno, hay varias interpretaciones, pero la idea es esa, ¿ya? El camino más de longitud mínima, donde la longitud puede tener distintas interpretaciones. ¿Sí? ¿Alguien habló? Ah, solo dije el peaje, sigue. Ah, ya, el peaje sí, también puede ser. Entonces, bueno, matemáticamente, el modelo es el siguiente. Acá la idea es parecida a los primeros dos ejemplos, ¿ya? O bien voy a ocupar un arco, o bien no lo ocupo. Entonces,
puedo modelar esto con variables binarias. X y J, ya defino una variable para cada arco. X y J pertenece a 0, 1 para cada arco. Entonces quiero minimizar esta sumatoria sobre todos los arcos del costo C sub i j por la variable X y J, sujeto a que lo que sale del origen, que vendría siendo lo que ofrece el nodo S, si lo ven como oferta-demanda, es igual a 1, y lo que tiene que llegar al nodo de destino, ya la suma sobre K de XKT, también tiene que ser igual a 1, ya la demanda, si quieren, del nodo T. Y, bueno, nuevamente, a esta altura creo que ya entienden súper bien las ecuaciones de balance para todos los nodos intermedios, para todo i distinto a S y T, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Ya? Así que, bueno, al final ustedes pueden ver que todos estos problemas se parecen bastante los unos con los otros. Hay casos que se pueden reinterpretar como otros, dependiendo a veces de lo que uno quiera hacer más en detalle. Pero estos vendrían siendo los 4 grandes subproblemas de flujos de costo mínimo y los que vamos a estudiar más en detalle a partir de la próxima semana. ¿Ya? Así que ese sería el adelanto de lo que viene para la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, No, profe. Todo claro. ya, súper. Entonces lo dejamos hasta acá.